Hola. Buenas. Hola. Hola. Hola, hola. Hola. Esperen que termine de admitir gente. Corre el reflector que los estoy encandilando. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien? Bueno. Bueno, no sé, esperamos un cachito más. Yo no sé cuántos, de tu parte, cuántos invitados tenés. Y yo le había dicho, están Diana Porrino, que es hematóloga del equipo, Celia Same, que es la bioquímica a cargo del área de hemostasia, que ella iba a comentar algo también. Y yo le había dicho a Vanina y en fin, y a otros hematólogos, pero si ustedes ya están por parte de ustedes, Déjame que controle, pero creo que sí. si ustedes ya están, yo arrancaría. Bueno, ¿Eh? en realidad, bueno, primero que nada te quiero dar las gracias. A mí se me había ocurrido en este contexto de, más que nada que surge de la actividad diaria, de ir de que hemos ido aprendiendo con los pacientes en la observación de sus complicaciones, los pacientes COVID, y lo que en un principio era admitirlos y evaluar una radiografía, después pasamos a la tomografía, después vimos que las causas de disnea teníamos, hoy te diría en casi la mayoría vemos la complicación del TEP, así que ya hoy casi es de rutina una angiotomografía, y hemos pasado de una tromboprofilaxis habitual, corriente, a hacerlo ampliado y de ahora ya a ir ayornándonos con las nuevas guías y el momento en el cual hacer la rotación, el switch, en fin. Y todo eso obviamente motivó que te propusiera eh, tener por ahí alguna palabra desde tu expertise como para poder consensuar alguna línea de trabajo y poder actualizarnos y optimizar nuestra función también, ¿no? Así que bueno, nada, Buenísimo. muchas gracias y bueno, no sé si vos querés decir algo. No, gracias, gracias a ustedes también para nosotros, qué sé yo, estas son oportunidades para revisar temas que uno por ahí los maneja medio empíricamente o vas picoteando. Bueno, ahora nos están invadiendo con la información de todo esto, pero bueno, también viene bien como para hacer un repaso. Bueno, como, a ver, voy a pasar a compartir. Como vos decías, no estoy compartiendo por ahí. Espérate que te... Ahí. Pantalla. Ahí estoy compartiendo. ¿Compartiendo ahí? Sí, Doc. Sí. Ah, bueno. Bueno, como como vos bien decías, digamos, en función de poder hacer una revisión del tema, me pareció interesante basarme en las guías estas de la ISTH, que yo te había mandado la cita, donde me pareció que estaba bastante resumido. Las vi, si bien la publicación es de abril, mayo, en la página de la ISTH, es la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis.
Esto fue publicado ahora en agosto. Ahí comentan que, bueno, dada la vertiginosidad y la rapidez con que se han ido presentando todos los acontecimientos, no se han llegado a hacer estudios randomizados que permitan dar así alguna indicación con certeza, y en función de eso ellos basan estas guías más que nada en experiencia en opinión de expertos, más que en indicaciones concretas. Esto es como para graficar un poquitito y ponerle un poco de color a la presentación, digamos, donde vemos que la infección, digamos, el virus invade distintos tejidos del organismo, genera una reacción inflamatoria con liberación de distintas citoquinas que terminan, por un lado, aumentando la permeabilidad vascular, y por otro lado estimulando factores proadhesivos o procoagulantes que van a desencadenar la generación de trombos. A ver que perdí el cursor. Van a generar van a terminar generando estos trombos que en general se presentan en el territorio venoso, pero que también pueden darse en territorios arteriales. Y llevando, bueno, a una falla multiorgánica en general. Bueno, estas son las guías, que después por ahí las podemos compartir como para que las tengan y revisen más de la fuente lo que les voy a comentar, pero básicamente es de donde obtuve la información para la charla. Hace una serie de recomendaciones y al final comenta este cuadro. A mí me pareció mejor invertirlo para mayor claridad. En este cuadro, que lo dividí en dos diapositivas, muestra cuáles son los puntos claves o controvertidos, o los puntos claves en el manejo de pacientes con infección por COVID. En relación al diagnóstico, ¿cuál sería el estudio diagnóstico óptimo en pacientes hospitalizados? Si debe usarse el dímero D para diagnóstico de eventos tromboembólicos, debe usarse una estratificación de riesgo de eventos tromboembólicos, incluyendo acá el nivel de dímero D, como para decidir una mejor estrategia terapéutica. En relación a estos marcadores de laboratorio, al final de la charla le pedía a Celia que hiciera una revisión de marcadores de laboratorio para poder comentarlo bueno, y al mismo tiempo que sepan qué determinaciones tenemos disponibles en la clínica, ¿no? En relación a la profilaxis, pregunta si deben usarse dosis profilácticas superiores a las estándar en alguna situación clínica, si debe indicarse terapia empírica si debe indicarse terapia empírica en situaciones especiales, por ejemplo, en pacientes con un dímero D mayor de 6 o en base al SIG score. Después comento qué es el SIG score, no sé si ustedes lo manejan, pero bueno, ahí está comentado qué es el SIG score. En relación a la duración de la tromboprofilaxis, ¿cuáles serían los criterios de laboratorio que deben usarse para tomar una decisión en cuanto a la duración de la profilaxis? ¿Cuál es el agente y tiempo óptimos de la tromboprofilaxis extendida? ¿Cuál es, y en relación al tratamiento del evento tromboembólico, cuál es el agente y tiempo óptimos también tanto en el periodo de internación y en la post-internación, en los pacientes ya ambulatorios?
La primera recomendación dice, digamos, es en relación a los estudios diagnósticos. Básicamente dice que no tenemos que basarnos siempre en datos clínicos al momento de solicitar estudios por imágenes, digamos, como que no recomienda hacer de rutina estos estudios sin una base clínica que nos haga sospechar algún evento tromboembólico. Cualquiera de estos, angiotac, centello BQ, una venografía, ecodoppler. Pueden combinarse, dice, ecodoppler y ecocardiograma ante sospecha diagnóstica. El ecocardiograma tratando de buscar perdón, estoy tratando de sacar, que tengo sobre las diapos, no llego a leer bien. Bueno. El ecocardiograma nos puede dar signos indirectos de hipertensión pulmonar que nos sugieran trombos a nivel de la microvasculatura pulmonar y que aumenten la presión pulmonar. El uso rutinario de ecodoppler o basado en dedímero no está recomendado. Y bueno, sería un poco repitiendo lo anterior, que siempre ellos recomiendan basarlo en datos clínicos que permitan sospechar un evento tromboembólico. La recomendación 2 se refiere a pacientes internados en sala. La indicación de heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada tras la evaluación del riesgo de sangrado. Bueno, siempre hace hincapié que evaluar el riesgo de sangrado, ¿no? Pacientes con insuficiencia hepática, con trombocitopenia o con antecedentes de úlcera, en fin, cualquier antecedente de sangrado, siempre lo tenemos que balancear con el riesgo de la profilaxis para bueno, evitar una complicación. Preferentemente usar heparina de bajo peso molecular. Esto, digamos, básicamente hace hincapié varias veces en relación a la heparina de bajo peso molecular, desde ya que no recomiendan los DOACs en esta etapa de la internación, al menos. Los DOACs son los anticoagulantes orales directos. Y no los recomiendan por la interacción que pueden tener con antivirales o en fin, con otros medicamentos que pueden alterar su absorción o pueden afectar alterar su efecto. Sugieren la heparina de bajo peso molecular, también la prefieren a la heparina no fraccionada, porque la heparina no fraccionada requiere más de una dosis diaria. Esto hace que tenga que estar el personal de salud asistiendo al paciente durante más tiempo, y también la heparina no fraccionada puede tener más variaciones con otros reactantes de fase aguda que nos terminan sacando al paciente de rango muchas veces, o nos es muy difícil mantener el paciente en rango. La heparina no fraccionada se refiere a la heparina sódica o la heparina cálcica, ¿no? Bueno, y en relación a las dosis, comenta que las dosis intermedias fueron preferidas por algunos expertos a las dosis profilácticas habituales. Pero también no da una recomendación concreta, sí, lo da como dosis intermedias. Las dosis de heparina de bajo peso molecular deben ajustarse en función del peso, del recuento de plaquetas o de la función renal. Bueno, en función del peso, esto se refiere a no dar universalmente 40 miligramos de enoxaparina, sino
que a pacientes, por ejemplo, un paciente de más de 80 kilos, se le puede dar 60 unidades día de enoxaparina. El recuento de plaquetas, después vamos a comentar que bueno, es otra situación controvertida. Eso lo tenemos que tener siempre presente por el riesgo de la trombocitopenia por heparina, que es una situación que tenemos, con la cual tenemos cierta dificultad nosotros. Bueno, y la función renal, porque las heparinas de bajo peso molecular no podrían utilizarse en pacientes con insuficiencia renal, y si se usaran, se tienen que usar en dosis muy bajas y controlando siempre, haciendo el dosaje de anti-10, ¿no es cierto?, para evitar que se acumule la dosis. Pablo, te interrumpo No, un segundo. la siguiente, perdón. Discúlpame, porque si no Sí. por esto me olvido. No, seguro, sí. En la recomendación de ajustar las dosis por peso, entonces la idea sería, en mayor, para preguntar, para saber, hay un parámetro de decir, bueno, más de 80 kilos aplicamos 60 como dosis estándar y menos de eso 40, o ajustamos como dosis una vez al día 1 miligramo kilo. No, no habla necesariamente de 1 miligramo kilo. Más adelante, en pacientes críticos, donde ahí sí comenta que pacientes, no me acuerdo si hablaba exactamente de 1 miligramo kilo, pero pero habla de dosis un poco más altas, y ahí sí yo interpretaría 1 miligramo kilo. No, por eso digo que es medio imprecisa y no la recomendación, y no da una recomendación en cuanto a 1 miligramo kilo, que sería una dosis profiláctica alta, ¿no? Claro. En principio, en un paciente sin comorbilidades, yo le daría esta dosis estándar de 40 miligramos o 60 miligramos si es un paciente de más de 80 kilos. Por ahí, si estamos ante un paciente con antecedentes de eventos tromboembólicos, digamos, con un paciente hiperobeso, o en otra situación, un paciente con una trombofilia conocida, capaz que en ese paciente sí yo podría evaluar el uso de 1 miligramo kilo. Pero si no, en un paciente sin antecedentes y solo con infección por COVID. Sí, Diana. Por ahí las guías españolas de la Sociedad de Hemostasis y Trombosis, por ahí son un poco más concretas al respecto para orientar en cuanto a las dosis, y bueno, ellos sugieren también distintos grupos de acuerdo a los factores de riesgo de desarrollar enfermedad tromboembólica o no, y con respecto al peso recomiendan a aquellos que tengan mayores de 80 kilos 1 miligramo kilo día del tratamiento con enoxaparina. Los que pesan entre 80 y 100 kilos. Y después, mayor de 100 kilos, 40 cada 12 horas. Pero bueno, también estaría, para aquellos que reciben profilaxis, que tienen indicación de profilaxis, ver la posibilidad de monitorear, ¿no?, el anti-10. Y en función de eso por ahí ajustar las dosis, pero como para iniciar la profilaxis me pareció que eran más concretos en cuanto a uno busca esa recomendación. Bien, bueno, gracias. Entonces ahí tenemos, bueno, esto es en cuanto a, digamos, esto que se refiere que no hay son todas recomendaciones. No hay una indicación concreta, pero bueno, ahí evidentemente es más claro y se podría usar. ¿Es 1 miligramo kilo en pacientes de más de 80 kilos,
Claro, Diana, sería que de decía, 80 a 100 kilos, ellos recomiendan 1 miligramo kilo día. O también hay otras guías también recomiendan 0,5 kilo, pero 2 veces al día, sería cada 12 horas. Pero bueno, esa me pareció la más acertada y que la leí en otras. Sería lo mismo en sí, realidad, 0,5 kilo 2 veces al día que 1 miligramo kilo día. sí, no convendría eso porque tienen que entrar 2 veces a hacerle la inyección al Claro, paciente COVID, así que no convendría. exacto. Pero bueno, gracias, eso no me acordaba. Bueno, la siguiente recomendación se refiere a pacientes críticos y ahí sí, como comentaba, enumera qué comorbilidades tener en cuenta. Por ejemplo, el sobrepeso, enfermedades cardiovasculares, el SIX-Score, que el SIX-Score, digamos, combina un SIX-Score mayor de 4, dice. El SIX-Score combina el recuento de plaquetas mayor o menor de 100.000, un RIN mayor o menor de 1.4 y el score SOFA, no sé si ustedes manejan el score SOFA, que se refiere a parámetros de funcionamiento renal, respiratorio, hepático y bueno, me estoy olvidando uno. Pero bueno, Sí, es un por ahí es score más, que más en terapia, por ahí quizás nosotros el curso claro, tenemos la claro, versión sí, por eso son abreviada, ¿viste? Que la pacientes, sí, podemos son hacer más al en pie de la pacientes cama. críticos, comentaba. Yo lo revisé ahora, no tenía idea. Después el dímero D mayor de 6 y otro score. En general usan scores, digamos, pero no da un score concreto, digamos, sino que enumera, así menciona varios scores que básicamente se refieren a C y D. Menciona también en ese sentido el score para C y D del ISTH, que es la Sociedad de Trombosis y Hemostasia Internacional, que utiliza estos parámetros: recuento de plaquetas, fibrinógeno, tiempo de Quick y dímero D. En base a eso, la recomendación para pacientes internados en cuidados intensivos sería esto: profilaxis con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, previa evaluación del riesgo de sangrado. Dosis intermedias de heparina de bajo peso molecular es preferida por 50% de los expertos en pacientes con alto riesgo clínico. Y lo que comenta es eso: un dímero D mayor de 6 o un SIX-Score mayor de 4. Ese es el que da ello. La evidencia actual no avala el uso de dosis terapéuticas como profilaxis, y en ese sentido hay estudios en marcha. Porque, digamos, menciona que había quienes sugerían el uso de dosis terapéuticas como profilaxis en determinado grupo de pacientes, pero ellos eso específicamente dicen que no. Y después, sobre todo para pacientes con alto riesgo de sangrados, la combinación de modalidades físicas con medicamentosas como compresión neumática, vendaje compresivo, pueden ser considerados. A ver. Sí. En el post-internación comenta bueno, que la etapa después de la internación, al alta, es una etapa con una alta incidencia de eventos tromboembónicos. Entonces, bueno, de nuevo, establecer el riesgo de sangrado para definir la conducta, la droga y la dosis, evaluando costo-beneficio de la profilaxis extendida. Y ahí
da la recomendación, dice heparina de bajo peso molecular o acá sí DOACs, cuando se supone que ya los pacientes tienen después del alta menos medicamentos y hay menos riesgo de interacciones medicamentosas con los anticoagulantes orales directos. Además de las interacciones medicamentosas, digamos, la otra contra que tenemos con estos anticoagulantes orales directos es la falta de un antídoto, ¿no es cierto?, que nos permita revertir el efecto ante alguna urgencia, que bueno, por ahí en un paciente en internación uno puede llegar a tener alguna intercurrencia que requiera revertir el efecto. Bueno, esto en el post-alta ya no existiría, entonces acá sí recomienda los anticoagulantes orales directos como una alternativa o la heparina de bajo peso molecular. La profilaxis extendida post-alta debe considerarse en todos los pacientes COVID que reúnen un Improved Score igual o mayor de 4, que ahora lo vamos a comentar cuáles son los parámetros que tiene ese score. Y la duración de la profilaxis puede extenderse 2 semanas post-alta, de acuerdo a la recomendación del 50% de los expertos, o 30 días post-alta, de acuerdo a la recomendación del 20% de los expertos. Perdón que tenía que enchufar la compu. Bueno, este es el Improved Score, entonces habíamos dicho que, volviendo al anterior, un Improved Score de igual o mayor de 4 utilizaban como para indicar una profilaxis extendida post-alta. Ahí vemos que tiene en cuenta antecedentes de eventos tromboembólicos previos, alguna enfermedad maligna tratada o no en los últimos 6 meses, antecedentes de trombofilia o más de 60 años de edad. Y ahí está el puntaje que le asigna a cada uno, ¿cierto? En relación al tratamiento de un evento tromboembólico, en esto durante la internación, bueno, nuevamente comenta que los DOAC, los anticoagulantes orales directos y los antivitamina K, que acá sería el Sintrón y la warfarina, no estarían recomendados en la internación. La heparina no fraccionada sería poco recomendada por la necesidad de controles y ajustes de dosis que varían con distintos reactantes de fase aguda, esto es lo que ya comentábamos, y la heparina de bajo peso molecular sería la mejor recomendación. Y así surge la recomendación 5, donde comenta que el tratamiento de eventos tromboembólicos en pacientes hospitalizados deben establecerse guías para la terapia de pacientes con eventos tromboembólicos, heparina de bajo peso molecular en pacientes internados y DOAC, acá sí, para continuar el tratamiento post-alta. Tener en cuenta los ajustes por función renal o plaquetopenia. También aquí siempre recordar que sobre todo en pacientes con alteración de la función renal, existe la posibilidad de hacer el dosaje de anti-10. Lo mismo en relación al dosaje de anti-10 está recomendado en los pacientes hiperobesos, donde a veces uno le cuesta conocer el peso real y el metabolismo de las heparinas de bajo peso molecular no es puede ser distinto y entonces en los hiperobesos también está recomendado hacer el dosaje de anti-10. Incremento de dosis profiláctica a intermedia de heparina de bajo peso molecular puede considerarse en pacientes que deterioran la función respiratoria, pero no tienen confirmación de evento tromboembólico como un distrés. Esta es una recomendación del 50% de los expertos. A raíz de
de que se han visto eventos tromboembólicos en la microcirculación, surge esta recomendación, donde en pacientes que tienen rápido deterioro de la función respiratoria, aunque no tengan documentado un tromboembolismo venoso, se puede incrementar a dosis intermedias la profilaxis. La duración del tratamiento debe ser al menos de 3 meses, de acuerdo a la recomendación del 50% de los expertos. Bueno, en cuanto a finalmente las conclusiones, está clara la indicación de profilaxis en pacientes en internación. No está definida la conducta en pacientes COVID con factores de riesgo, trombofilia u otro, en forma ambulatoria. Este me pareció un punto interesante. O sea, si nosotros tenemos en forma ambulatoria un paciente COVID que tiene antecedentes de una trombofilia, o antecedentes de eventos tromboembólicos previos, a mi criterio creo que tendría indicación de hacer algún tipo de profilaxis. Eso no lo comenta concretamente la guía. Está clara la indicación de la extensión de la profilaxis y tratamiento en forma ambulatoria, y ahí sí pueden usarse los DOACs. Y uno de los puntos de conflicto que tenemos nosotros es cómo manejarnos ante un paciente con trombocitopenia por heparina. Yo ayer casualmente lo consulté con un experto en coagulación de Buenos Aires y me dijo que no tienen ellos una conducta tomada y que están por sacar una recomendación desde la Sociedad Argentina de Hematología. La bibliografía esta sugiere, ellos tienen en Europa y en Estados Unidos algunos heparinoides que pueden usarse en pacientes con trombocitopenia por heparina, o el Fondaparinux, que nosotros lo tuvimos hace unos años, pero después lo sacaron de mercado, no lo tuvimos más. La verdad que era muy práctico. Y ahora tenemos esta situación que no sé, lo único que quedaría en esos pacientes sería usar los DOAC, los anticoagulantes orales directos, pero en pacientes críticos, como decíamos, no son una buena indicación. Así que, bueno, ese sería un punto de conflicto. Y bueno, y hasta acá llega lo mío. No sé si quieren, ahora Celia iba a comentar algo en relación a los marcadores del laboratorio. No sé si quieren comentar algo. Diana, ¿vos querés comentar algo que no haya comentado yo, que te parezca útil para los chicos? No, bueno, por ahí es más el manejo esto de internados, si mal no entendí, pero con respecto a la profilaxis de los pacientes ambulatorios, o sea, que tienen la posibilidad de estar ambulatorios y no requieren internación, aquellos que no tienen factores de riesgo de trombosis, la recomendación era que no tromboprofilaxis, los que no tienen riesgos. Y aquellos que tienen criterios a favor de riesgo de realizar enfermedad tromboembólica, sí, aunque estén ambulatorios, se sugería la tromboprofilaxis. Y bueno, no, eso de lo que ya te interrumpí, justo cuando estábamos hablando de las dosis de profilaxis, que también, bueno, ciertos grupos y estudios hacen como dividen a los pacientes en distintos grupos de acuerdo a si tienen factores de riesgo de desarrollar enfermedad tromboembólica o no. Y en eso, bueno, tienen en cuenta los antecedentes, el dímero D, antecedentes de haber tenido previamente
un evento tromboembólico, una cirugía reciente o pacientes que deben estar inmovilizados. Nada más. Bien, sí, en relación a eso de cirugía reciente, se me ocurrió también un traumatismo de cráneo, en fin, esas son situaciones que uno tiene que considerar al momento de un traumatismo de cráneo o una cirugía, no me acuerdo cuánto es el tiempo que tenemos que esperar. ¿Vos lo tenés presente eso, Diana, después de una cirugía? De una cirugía del mayor, sistema por lo nervioso, me menos, refiero. y se considera como una cirugía mayor. Son, por lo menos, durante los primeros 30 días es riesgo. Bien. Bueno, ¿alguna duda, hola, Doc. chicos, que quieran? Sí, Una ¿Le puedo consulta. hacer una pregunta? Ah, perdón. sí, por favor. Soy Antonella, residente de clínica. Tengo ¿Cómo te dos va? dudas. En un Sí, paciente que tiene enfermedad renal crónica que está en hemodiálisis con un clearance menor a 30, ¿cómo lo anticoagulamos? Y la otra duda que tengo es, después del diagnóstico del paciente COVID positivo que intercurre con un TEP y lo empezamos a anticoagular con enoxaparina, ¿cuándo se puede iniciar con el acenocumarol? perdón, la segunda, ¿cómo era? Un paciente Que que, tenemos COVID positivo y que sí, intercurre con el TEP. Lo empezamos a sí. anticoagular con la enoxa. ¿Cuándo podemos hacer el cambio a la acenocumarol? ¿A partir de qué día del diagnóstico más o menos o cuánto tiempo? Si en la medida que el paciente esté internado, la recomendación es que, perdón, voy a la segunda, después vamos por la primera. En la medida Bueno, que el paciente esté internado, la recomendación es mantenerlo con heparina de bajo peso molecular y en el momento del alta, ahí sí le podés empezar, si el paciente está estable, le podés empezar inmediatamente al alta con el acenocumarol, haciendo digamos, la superposición durante unos días de heparina de bajo peso y el acenocumarol. Acá la recomendación era los anticoagulantes orales directos para evitar que un paciente positivo tenga que estar haciéndose controles. Pero por ahí al momento, ahora como les están dando el alta temprana del COVID, capaz que si el paciente ya tiene el alta del COVID, por ahí esa recomendación no quepa. claro. Y en relación al paciente con insuficiencia renal, es un problema. La dosis que yo le daría sería de 20 miligramos día de enoxaparina y le haría el control del anti-10, o si no, en ese paciente lo ideal es manejarlo con heparina no fraccionada. Eh, eh, Lamentablemente en él vamos a tener los problemas que comentábamos de la heparina no fraccionada, que Sí, los es difícil controles, entrar en llegar a la rango, dosis, que se tienen que claro. hacer controles, pero lo ideal en pacientes con insuficiencia renal es usar heparina no fraccionada. ¿Vos en relación a la heparina de bajo peso molecular en estos pacientes, Diana, tenés alguna experiencia? No, los pacientes que requieren anticoagulación con falla renal, lo ideal es la bomba de infusión continua de heparina, pero bueno, no el hecho de los controles y del goteo y bueno, que por ahí 2 veces por día hay que entrar a controlarlos mínimo, eso limita un poco el contexto COVID, ¿no? El control, pero lo ideal es Sí, o heparina cálcica. Nosotros hemos usado, ¿ustedes tienen heparina cálcica en la clínica? Sí, Doc, tenemos. Bueno, por eso, la heparina cálcica es una buena alternativa.
lo que tiene es eso, que la tenés que ir controlando también Bien. y haciendo ajustes, pero lo ideal es usar heparina no fraccionada, y la heparina cálcica te evita eso de la bomba, que la bomba sí es un inconveniente importante. Iba a decir un dolor de... pero bueno. Creo que había alguien más que quería consultar algo. Bueno, si les parece, le damos lugar a Celia Azame. La mía es más cortita. Yo ya dejé de compartir, ¿no? ¿O estoy compartiendo todavía? No, todavía figura. ¿Y qué tengo que hacer? A ver. Ahí está, listo. Bueno, ahí se ve bien. Sí, sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Celia y yo les voy a comentar un poquito acerca de los marcadores de laboratorio, tanto de seguimiento como pronóstico. Dentro de los parámetros que encontramos alterados en las formas de COVID grave, vamos a encontrar la linfopenia por debajo de 800, un dímero mayor a 0,5 microgramos por mililitro FeU. Acá el comentario es por ahí que tengan en cuenta siempre cuando leen trabajos en qué unidades se encuentran expresados esos dímeros, porque por ejemplo, no es lo mismo unidades FeU que DDU. Las unidades DDU son aproximadamente la mitad de las unidades FeU. En el caso que dio más temprano el doctor respecto al punto de corte, ese valor de corte es 6 que él daba, por ejemplo, para nuestras unidades, el valor es 3. Este trabajo está en unidades DDU. Entonces es importante por ahí tener en cuenta eso cuando lean los trabajos, saber en qué unidades están expresando el dímero. Después tenemos el TP. El TP es un muy buen marcador de coagulopatía por consumo. La mayoría de las veces lo van a encontrar prolongado más de 3 segundos. Es mucho mejor que el KPTT, es mucho más sensible por los factores que se consumen rápidamente, y además porque en los procesos inflamatorios aumenta mucho el factor 8 y el fibrinógeno, que tienden a no modificar tanto al KPTT. El fibrinógeno lo vamos a encontrar alterado. Acá también es importante tener en cuenta con qué método se está cuantificando el fibrinógeno, porque tenemos dos métodos. Uno es el método de Claus y el otro es derivado del TP. Y cuando tenemos coagulopatías por consumo que alteran el TP, vamos a tener que el fibrinógeno no está cuantificado correctamente. En cambio, por el método de Claus sí vamos a tener una cuantificación más correcta porque deriva del tiempo de trombina. Las plaquetas las vamos a encontrar disminuidas. Después, dentro de los marcadores de proceso inflamatorio, encontramos la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, la ferritina, valores superiores a 1000, una PCR mayor a 150. La procalcitonina la vamos a encontrar normal porque se trata de neumonías de tipo viral. Dentro de los marcadores de daño tisular vamos a encontrar alteradas la LDH, la GOT, la GPT, la troponina I, y después vamos a encontrar que están aumentados por efecto de la endoteliopatía, el factor von Willebrand y el TPA. De todas maneras, eso es como a modo informativo, porque no es lo más normal que se pida un von Willebrand y un TPA para ver si hay una endoteliopatía. Perdón, a mí me había llamado la atención cuando vi lo del tiempo de protrombina, porque en general nosotros no vemos, me refiero por ahí yo sí porque estoy más dentro del laboratorio, pero los médicos en general en la sala no le damos tanta bolilla a los segundos del tiempo de protrombina. Nos viene expresado en porcentaje y le damos el tiempo de protrombina es el tiempo de Quick, ¿no? Sí. Le estoy explicando a los chicos. Y nosotros lo vemos más expresado en porcentaje que en segundos.
¿cómo podríamos en el tiempo de protrombina expresado en porcentaje calcular esos segundos de prolongación? Lo que pasa es que eso depende mucho del valor basal del paciente. Si el paciente tiene un valor basal de 80 segundos, de 13 segundos, la prolongación va a ser a 16 segundos, que es cerca del 75%. Eso depende mucho del valor basal del paciente. Si un paciente tiene un 100%, tiene un 90%, depende mucho de los niveles basales del paciente, tanto para el TP como para el KPTT. El KPTT se le pide un poco más la prolongación justamente por el efecto del fibrinógeno y del factor 8 como reactantes de fase aguda, pero siempre es importante el valor basal del paciente, lo mismo que las plaquetas. Por ahí en el CID los valores sí son bastante más bajos, pero en las formas graves de COVID las disminuciones no son tan marcadas, a veces no bajan más allá de 100.000 plaquetas. Entonces depende mucho eso de los niveles basales de los pacientes. No Bueno, sé si gracias. sirvió de algo, pero... Sí, yo para tratar de que, pero bueno, por ahí ese marcador puntualmente capaz que a ellos no les sea, Claro. no les sea práctico. Otro detalle, por ejemplo, respecto a los valores basales, el punto de corte que es de 0,5 para descripción de trombosis, es para pacientes de hasta 50 años. Ya a partir de los 60 años el punto de corte es 0,6. Se le va sumando de a 0,1 unidades por cada década de vida. Entonces, por ahí el punto de corte no es lo mismo para un paciente de 50 años que uno de 70. Hay que tener también esas cosas en cuenta. Bueno, los que les resalté con Verte son los que se realizan en todo momento en el laboratorio de Clínica Pasteur, que lo pueden pedir de lunes a lunes durante las 24 horas. Y después estos son algunos test que usamos para el seguimiento de los pacientes, el APTT para el seguimiento de los pacientes que están con heparina no fraccionada. Hay que tener en cuenta otra vez eso, pacientes que están con procesos inflamatorios. El APTT se va a ver influenciado por el efecto del factor 8 y el fibrinógeno. Después, bueno, la heparina de bajo peso molecular, en caso de pacientes que estén con el anti-10, en caso de pacientes que están anticoagulados con heparina de bajo peso molecular. Y bueno, lo del dímero, que fue lo que les comentaba recién, por ahí tener en cuenta eso, el tema de las unidades, cuando vayan a leer trabajos. Yo acá les puse un cuadrito. Son todos ensayos que están aprobados por la FDA para exclusión de TEP, ¿sí? Que la mayoría se encuentran en la Argentina. El nuestro es el STA-GIA-TEST, el anteúltimo, para que puedan tener, no sé, alguna comparación si es que necesitan saber la equivalencia. Y el fibrinógeno también es importante eso, siempre saber cuál es el método por el que se está cuantificando, porque cuando es un método derivado de TP se puede ver afectado en las coagulopatías por consumo. Y bueno, nada más, eso era más cortito aquí. No sé si alguno tiene alguna consulta. No sé los chicos si quieren hacer alguna pregunta. A mí, más que nada, bueno, mis dudas eran estas en cuanto a la profilaxis del internado, que bueno, un poco lo que ya nos aclararon. El momento del switch de la heparina de bajo peso a la cenocomarol, que por ahí es lo que más indicamos nosotros. Y después lo otro interesante es, que al menos yo no lo tenía presente, es la profilaxis extendida. Eso es para tenerlo en cuenta, sobre todo ahora, como vos decías, que hoy las altas se están haciendo más cortas, las estancias de los COVID para el desaislamiento, tener presente eso. Sí, eso me lo comentaba, digamos, me habían consultado algunos chicos puntualmente si los DOAC podían servir para esta etapa y creo que sí, que es práctico. Y el Syntrón se le puede, como en general lo controlamos al segundo o tercer día, por ahí ya se le puede dar dentro de la clínica un día antes del alta,
y después lo controlamos nosotros en ambulatorio. Para nosotros siempre nos resulta muy útil conocer cuáles son las dosis que usó el paciente durante la internación, porque a nosotros nos llega un paciente que estuvo internado, por ahí nos llega a los 2 o 3 días con un RIN de 2, necesitamos sí o sí saber con qué dosis de acenocumarol llegó a ese RIN de 2. Si no, no tenemos cómo saber, digamos, no podemos saber cómo le tenemos que continuar el tratamiento. Entonces, bueno, aprovecho la oportunidad para que traten de acordarse siempre de detallarnos en la epicrisis cuál es la dosis que recibió, al menos en los últimos 3-4 días de la internación, para nosotros poder orientar al paciente o darle concretamente la dosis con la que tiene que seguir. Vamos a Así tener en cuenta. que, bueno. Doc, Bueno, yo tengo listo. una... Sí, decime. Hola. Hola, yo tengo una consulta con respecto a los pacientes que a veces tienen alterada la GOT y la GPT. Me pasó el otro día en una guardia que, me dijeron que es preferible la heparina no fraccionada antes que la de bajo peso molecular. ¿Esto es así? La verdad es que no lo tenía presente. No. Sería un paciente con insuficiencia hepática Sí, en los pacientes con COVID a veces vemos que tienen alterada la GOT y la GPT, y esta fue la sugerencia que me hicieron, pero la verdad es que no sé si es así. No, la verdad que no se me ocurre. ¿A vos, Diana, se te ocurre si eso está silenciada, Diana? Sí, no, digamos, no sé bien el contexto ni por cuánto estarían alteradas las transaminasas, pero bueno, pensando en que, digamos, eso no lleve o no colabore con una coagulopatía al ingreso del paciente y uno por ahí le está poniendo la heparina bajo peso molecular. Pensando en eso nada más, pero si es por el metabolismo y la depuración, no. El hígado no cumpliría una función. No sé si lo habrán pensado, repito, por el tema de que por ahí por el grado de afectación o de alteración de las transaminasas pudiera llevar a una coagulopatía. Sí, o por ahí que las transaminasas, digamos, al tener una insuficiencia hepática, el paciente pueda tener alterado el tiempo de Quick y sería Claro. un paciente con riesgo de sangrado. Por ahí sería más cauto, si tiene las transaminasas muy altas, uno puede inferir que tiene una insuficiencia hepática y un Quick prolongado, entonces sería más cauto, o sea, no le pondría dosis plenas de entrada, sería cauto en cómo lo voy anticoagulando, pero no se me ocurre concretamente una contraindicación por el aumento de las transaminasas. Ok, gracias. No. Hola, Doc, buenas tardes. Hola. Doc, ¿cómo estás? Con Héctor. Una pregunta. Digamos, la dosis profiláctica de los modos anticoagulantes sería la misma dosis que se da para un postoperatorio, un reemplazo de una rodilla o la que se da, digamos, en pacientes que tienen poca movilidad por tiempo reducido. Sí, una dosis profiláctica es con Rivaroxaban, 10 miligramos 10 miligramos por día, o con el Apixaban, 2,5 miligramos cada 12 horas. No me acuerdo el Dabigatran. Diana, ¿vos lo tenés presente, el Dabigatran? 110 miligramos día. Bien.
Sí, esas serían las dosis profilácticas de los anticoagulantes orales directos. Hola, soy Lorenza, residente de clínica. Doc, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿cómo te va, Eh, Lorenzo? Doc, ¿sabes que justamente el otro día tuvimos unos pacientes que eran jóvenes y que se decidió, digamos, en vez de acenocumarol, dar rivaroxaban y se dio dosis de 20 miligramos? La pregunta es, ¿habría alguna preferencia por esos anticoagulantes antes que un acenocumarol en estos pacientes? No, hoy en día, digamos, se está tendiendo a usar más los anticoagulantes orales directos por una cuestión de practicidad. Digamos, en general, los anticoagulantes orales directos, la gran ventaja que tienen es el hecho de que no se controlan. Hacen efecto rápido. Vos le das el anticoagulante oral directo y a las pocas horas ya está actuando. No tenés el periodo de latencia ese que tenés con los antivitamina K, con el Sintrom concretamente. La contra que tiene es que no tienen antídoto. En realidad hay un antídoto para el dabigatran, pero que por el costo acá en Neuquén no está, por ejemplo. Entonces, si vos necesitas revertir el efecto, como que no existiera porque no lo tenemos disponible. Y la otra es el costo, que es un poco considerablemente más alto al de los antivitamina K, y ahora lo está cubriendo el rivaroxaban Instituto, creo. No sé otras obras sociales, pero hasta hace poco no lo cubría Instituto y era un inconveniente para nosotros. En el caso de PAMI, no sé si lo cubren. PAMI a nosotros no, digamos, muchas veces nos pedían que le justifiquemos por qué usábamos los anticoagulantes orales directos y no usábamos los antivitamina K. Entonces, como que, digamos, puede ser una dificultad eso, la cobertura y lo económico. Claro, porque más es por el manejo por ambulatorio, porque no sé cómo sería el tema de, o sea, cuando uno le da el alta, al paciente le pone a hacer tal dosis, a tal día, laboratorio, control con RIN, y por ahí se habló en servicio con rivaroxaban, por ejemplo, que es la dosis diaria y no tiene los controles, entonces para pacientes, para evitar de que salgan y tanta exposición, se hablaba de esto, y obviamente dependiendo de la obra social que tenga y la cobertura. Claro, claro, sí, eso es una buena alternativa. Siempre hay que recordarle a los pacientes que están anticoagulados igual, que sepan que están anticoagulados, todas las precauciones que tienen que tener en fin, de cuidado de evitar intramusculares, de evitar cirugías, de extracciones dentarias, en fin, todas las recomendaciones que uno le da a un paciente anticoagulado, porque a nosotros nos ha pasado que vemos pacientes que están tomando alguno de estos anticoagulantes orales directos y ni saben que están anticoagulados. Entonces, hay que recordarle al paciente que está anticoagulado y que cada tanto tiene que hacerse un control de función renal nosotros le hacemos, cada 3 meses le hacemos un control de función renal y un hemograma para chequear las plaquetas. Bueno, y de paso le recordamos toda esta perorata de que está anticoagulado, de que ante cualquier situación tiene que consultar, que se acuerde en fin, que se acuerde que está anticoagulado. Bueno, no sé si alguno tiene alguna consulta, alguna pregunta más.
Bueno, si no hay más consultas, lo dejamos acá. En estos días vamos a estar yendo con Diana. Diana ahora va a estar haciendo la recorrida en la clínica junto con Vanina, así que la voy a estar acompañando en estos días para que la conozcan y bueno, de paso para acompañarla a recorrer la clínica y los distintos lugares para que ella también conozca. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, lo que necesiten. Dale, gracias por la Aquí predisposición estamos. de todos. Bueno. Bueno. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y de paso la conocieron a Celia, que ella es la responsable de hemostasia, es la bioquímica responsable de hemostasia de Clínica Raña, así que cualquier duda al respecto la tienen a ella. Dale, buenísimo. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Nos vemos. Chao, chao.